Estamos en línea con María O'Donnell, la periodista autora de Born, uno de los éxitos editoriales de las últimas semanas. Hola María, ¿cómo estás? Catalina es mi nombre. Bien, ¿cómo estás, Catalina? Bueno, ya justo mientras estábamos tratando de restablecer la comunicación, te presenté, has escrito el libro Born, que ha resultado ser un éxito editorial de las últimas semanas. Sí, por suerte la verdad que pasó algo realmente inusual, digamos, para un libro de estas características con la aparición de Born. Se ve que mucha gente se enganchó con la historia, tiene muy buen boca a boca también el libro y ha llegado a un público realmente muy amplio, digamos, mucho más allá de los que por lo general se interesan exclusivamente por temas políticos, ¿no? Para contarle un poco a la audiencia, Born es vos describís ahí la historia del secuestro de los hermanos Born, los 9 meses para uno y los 6 meses para el otro de los hermanos secuestrados en manos de los montoneros, por el cual el padre pagó el rescate más caro de la historia, $60 millones. Exactamente, el rescate más caro de la historia, un secuestro que se prolongó durante 9 meses para el hermano mayor, 6 para el más chico, que había tenido una crisis psiquiátrica muy grande, un padre que se resistía a pagar, por eso además tanto tiempo de negociaciones, después toda una dificultad operativa para una organización guerrillera que estaba clandestina, como era Montoneros en ese momento, para poder hacerse de todo ese dinero. Y bueno, y después un hecho, ¿no?, que se llamó Operación Mellizas, todo este secuestro de mucha significancia histórica, porque había muerto Perón, gobernaba Isabel, y Montoneros pasa a la clandestinidad y elige dar este gran golpe para financiarse de ahí en más, ¿no? Estaba ya una dinámica de mucha violencia política, se veía que podía venir un golpe militar. María, y vos estuviste 6 meses entrevistándote con Jorge Born. ¿Cómo viviste estos 6 meses de estas entrevistas tan profundas, me imagino, con él? Sí, vos sabés que llegué un poco ya a la entrevista con él muy imbuida de la historia, porque me costó mucho dar con él, y en el momento que doy con él yo ya había, había investigado las causas judiciales, había hablado con otros protagonistas, pero así todo, claro, habiendo pasado 40 años, es un hombre de 80 años, la memoria hay que ayudarlo un poco, así que eso me facilitó, digamos, haberlo encontrado al final del proceso, poder ir chequeando y teniendo un ida y vuelta. Yo hice una reconstrucción bastante en tiempo real y muy minuciosa y detallada de esos 9 meses de secuestro. Me interesaba meterme ahí adentro de esa cárcel del pueblo con esos montoneros tan jóvenes de 20 y pico de años que se encontraban con estos riquísimos empresarios, porque en ese momento Bujibón era un emporio económico, y cómo se va dando esa dinámica me parecía muy atractivo, y la posibilidad de hablar con uno de los protagonistas me ofreció la posibilidad de meternos un poquito ahí adentro, ¿no? María, buenas tardes. Mi nombre es Elisa. ¿Te parece que el éxito del libro se lo puede adjudicar al hecho de que ya pasó tanto tiempo y la gente está empezando a animar a hablar de estos temas? Puede ser también. Por ahí en Born eso tiene un poco que ver. Es un hombre ya de 80 años. Y también me parece que hay una idea de que hay cosas que han quedado como sepultadas en la historia y que hay una cierta revisión que es un poco romántica, si se quiere, de lo que pudo haber sido una organización guerrillera como Montoneros en su época, y una mirada quizás un poco edulcorada de esos años de mucha violencia política, en la que por suerte está claro lo que pasó con la dictadura, la represión, digamos, los juicios y demás, pero me parece que los años previos a eso todavía merecen una buena revisión que no se ha dado, ¿no?, en nuestra literatura por ahí. Yo empecé a leer el libro, María, así que no llegué al final, pero cuando vos estuviste con Born, ¿pudiste preguntarle o te pudo decir qué esperaba su padre? O sea, ¿hasta dónde iba su padre a esperar llegar con el tema del rescate? Porque los montoneros lo llamaban y él les cortaba, les decía que no los iba a atender, no se quería dejar extorsionar. ¿Puede imaginarse Born hasta dónde su padre hubiera llegado con esta negativa para con los montoneros? Bueno, eso es una pregunta inquietante e interesante, ¿no? Difícil cuando uno hace como hipótesis del pasado, pero yo se lo pregunté de muchas maneras a Born, y Born dice, papá no iba a pagar 100 millones, es decir, bueno, pagó 60, digamos, ¿dónde estaba la raya? Bueno, y ahí se sucede una serie de hechos también que lo empujan como
como a salir de esa situación tan dura. Por un lado, los montoneros van y matan a un directivo, habían matado al chofer que llevaba a los hermanos, habían matado a un directivo que los acompañaba el día de la emboscada, que iba en el mismo auto que ellos, Bosch, y después matan a un directivo de la empresa diciendo, bueno, no mataré a tus hijos porque son la garantía que voy a cobrar plata, pero voy a matar a todos puedo empezar a matar gente de la compañía. Balearon también el frente de la casa de varios directivos de Bujibón. Eso fue un hecho. Y el otro hecho que para mí torció un poco le venció la resistencia, es que lo llevan a Jorge a que viera el estado de su hermano Juan. Él no sabía qué había pasado con Juan, y después de 4 meses, casi 5, lo llevan a que lo viera colapsado, y entonces Jorge accede a escribirle una carta al padre y a decirle que su hermano está en una situación muy comprometida, y eso me parece que también lo hace al padre finalmente negociar, ¿no? Sí. Pero bueno, es difícil saber hasta dónde y qué fue lo que lo llevó a finalmente aceptar pagar, ¿no? Sí. Es una peculiaridad que el mismo secuestrado negocie desde su cautiverio con su padre su liberación. ¿Vos sabés si hubo algún otro caso similar? Yo la verdad me parece que es un caso extremo por muchas razones, por lo que se pagó, que sigue siendo al día de la fecha el rescate más grande de la historia jamás pago, que es muy peculiar porque fueron 9 meses muy extenso, 9 meses como tiempo para una cosa de estas características, y también un padre, bueno, hay un caso muy famoso de Getty, un millonario petrolero, que le secuestran a uno de los nietos y que él dice, si tengo, no me acuerdo, dice, está en el comienzo del libro incluso, él dice, tengo 36 nietos, si tengo que pagar por cada uno no llego, y le mandan una oreja después un rulo, claro, y un rulo diciéndole, bueno, te lo voy a ir mandando a pedacitos, y él al final termina pagando, pero digo, también Getty se negó a pagar, no sé si, pero secuestros de esta magnitud y de este impacto son realmente difíciles de ver. Fuerte. Bueno, María, para terminar, en verdad es una pregunta que se sale del libro, te lo pregunto a vos porque probablemente lo sepas. Vos llegás a esto porque por el arreglo de Menem con Firmenich, y que ese dinero, a cambio del indulto que Menem le da a Firmenich, se descubre que venía de este rescate de los Born. Mi pregunta es si hay algún tipo de mecanismo, ley o regulación para el financiamiento de las campañas políticas que pueda rastrear este dinero, que en el fondo es un dinero del delito. Bueno, ahora ya para atrás es imposible, pero claro, una de las cosas que a mí me dio curiosidad es que después a Firmenich se lo condena por este crimen, digamos, por el doble extorsivo y estos 2 crímenes que mencionábamos. Y cuando viene Menem y promete el indulto, los montoneros que tenían acceso a parte del dinero que había ido a parar a Cuba, le ponen plata en la campaña, ¿no? Y así, de alguna manera, apoyan al candidato que les prometía el indulto, cosa que Menem hizo. Y la cuestión es que esto, en realidad, hoy hay una regulación, pero es realmente una regulación muy débil en términos de que algún blanqueo los candidatos tienen que hacer de quién aporta, pero es todavía realmente mucho más lo que gastan de lo que dicen, y muy oscuro todavía realmente, lastimosamente, el financiamiento de la política. Yo creo que ese es un tema clave. María, gracias por conversar con Citas de Radio. No. Muy amable. Gracias a ustedes, un beso. Un beso grande. Muy bien, escuchaste recién una entrevista con María O'Donnell, la periodista autora de Born, un libro que ha sido un éxito editorial tremendo.